Lo prometíamos, la presidenta electa, ayer ganó la elección de Evópoli, Gloria Hood, la ex ministra, todos la conocimos como ministra de Transporte. Gloria, muchísimas gracias por la gentileza, felicitaciones por el triunfo. Muchas gracias. Le Transporte ganó, y telecomunicaciones, no se Transporte y telecomunicaciones, mire, no se quita, no se quita. Oiga, le ganó Luciano Cruzco, que es la pelea por la presidencia, poquitos votos, eso sí. Estaba viendo los números. ¿Ah? Muy poco. 1.402 sí. De un padrón de 17.700, sí. por número redondo. Es una de las razones por las cuales a mí me pareció que había que involucrarse más en la gestión del partido. La militancia de base está muy debilitada y vienen por distintas razones. ¿Por decisiones políticas de Evópoli? ¿Por qué? Yo creo que es un conjunto de cosas. Algunas alianzas que yo creo que no nos favorecieron, pero también la pandemia... ¿Como cuando fueron a las convencionales con republicanos, por ejemplo? Por ejemplo, la alianza con republicanos afectó harto, perdimos muchos militantes y perdimos el compromiso de muchas personas, sobre todo de los más jóvenes. ¿El apoyo a Kast en segunda vuelta? Eso aún más. Y creo que toda esa trayectoria fue debilitando el posicionamiento político, el domicilio político de Evópoli. Yo creo que eso es uno de los focos en los que tenemos que trabajar y afecta el compromiso de las personas. También hay efectos externos. La pandemia debilitó mucho la vida partidaria y esa vida partidaria es clave para la dinámica interna de los partidos. Cuando uno hace trabajo territorial son grupos que son verdaderas comunidades. Claro. Cuando esas comunidades se rompen, se empieza a diluir y no hay agenda. Yo creo que todo eso en conjunto llevó a que hubiera una participación baja, que ha sido baja generalmente. No tenemos una historia de alta participación y eso es algo que a mí me gustaría mucho revertir también, porque creemos que la democracia interna de un partido es fundamental, que los militantes opinen, voten sobre las decisiones. ¿Se podría hablar que hubo un desprperfilamiento de Evópoli? Es mi impresión, y de hecho en mi campaña yo tuve 3 ejes que los traté de reflejar en 3 verbos. El primero, el verbo ser. ¿Y qué somos? ¿Cuál es nuestra identidad? Volver a posicionarnos como un partido de derecha liberal, centro-derecha liberal reformista. Esa es la definición. ¿Ya? Pero tenemos que hacer la bajada. ¿Qué significa eso? ¿Qué opciones vamos a tomar? ¿Cómo se le transmite ese mensaje a la militancia? El segundo verbo es unir, que es volver a crear estos vínculos internos también con el resto del sistema político y además unir hacia las comunidades, que es donde estamos muy débiles. Y el tercero es hacer, que es toda la organización interna. Y yo por eso es que estoy proponiendo una dedicación al partido, justamente porque tenemos que reforzarnos internamente en la gestión, en la información, en la comunicación con los militantes. Dedicación exclusiva va a poner. Dedicación, sí. Y en el desprefilamiento, ¿qué fueron perdiendo? ¿Lo de centro, lo liberal, lo reformista o las 3 cosas? Es una combinación, pero yo creo que lo liberal fue lo más afectado y tal vez esto es como el complemento, es que se fue desdibujando y no se afirmó la identidad en forma clara, porque uno puede tener alianzas a veces con socios con los cuales no compartes completamente la visión ideológica y las tienes por una razón instrumental, por ejemplo, electoral. Pero uno mantiene muy claramente cuál es su postura, su domicilio político. Tal vez lo que faltó fue que en esas alianzas se hubiera reforzado mucho más, que eso no implica un sacrificio de nuestro planteamiento. Claro, porque en algún momento, durante la discusión constituyente, también en algunas de las campañas políticas que hemos tenido, no pocas, en los últimos años, figuras preeminentes de Evópoli aparecían con posturas que no eran precisamente liberales. Estoy pensando posturas sobre el aborto, por ejemplo, que no son del ideario liberal, por decirlo así. Yo creo que eso es una discusión que en la derecha no ha tenido espacio todavía, no se ha hecho con profundidad. Todo lo que tiene que ver con derechos reproductivos es de una enorme complejidad. Creo que es un desafío de la derecha también tomar posiciones, ver cómo resolver, qué opciones tomar. Y es un desafío también para Evópoli, ¿no? Totalmente, y es un desafío en el cual tenemos que tener claro el concepto de lo liberal y hasta qué punto la defensa de posturas individuales, que es perfectamente respetable y uno puede exigir que su postura religiosa, por ejemplo, se tome en cuenta como
un derecho de las personas, ¿en qué medida se divide eso con un análisis objetivo de la forma en que se va a abordar el problema para toda la sociedad? Gloria, porque esa discusión no ha tenido lugar en la derecha. ¿Usted como nueva presidenta de Evópolis va a reemplazar a Luz Poblete en el diálogo constituyente? Sí, yo voy a seguir, por supuesto, en esa tarea. ¿A partir de mañana? No, el 30 es el traspaso oficial, ¿Ya? Pero me voy a ir incorporando a varias tareas que están en curso. ¿Y qué tiene que decir Evópolis en su presidencia en el proceso constituyente? Varias cosas. Primero, comprometerse con, como digo, con la defensa de las libertades. Y creo que si hay un lugar donde queda claro la forma de abordar las libertades individuales es la Constitución. Así que ahí hay un espacio muy importante donde cualquier riesgo a las libertades de las personas tiene que ser defendido y corregido eventualmente. Hay otras cosas que nos preocupan también, no solo desde el punto de vista ideológico, la participación ciudadana. El 62% que no es de los partidos, es de las personas, y nos parece muy importante que esa presencia ciudadana se mantenga y tenga una voz en todo el proceso. No podemos dejar de lado a ese grupo que fue tan fundamental en el resultado. ¿Usted cree que hay algunas personas de la derecha que se han engolosinado con eso y se han tratado de apropiar del 62%? Yo no puedo opinar porque no he participado en el proceso. Por lo que veo desde afuera, veo que hay una intención de que esto resulte bien. En eso yo creo, genuinamente están todos trabajando para eso. Porque hay algunos que piensan que la derecha más dura está como dilatando el proceso y salieron con esto de que en octubre no se podía firmar de ninguna manera. Algunos sí, que mira, yo creo... Por el octubrismo. Tengamos buena fe y ¿Ya? pensemos que si hay demora es porque tal como la mayoría lo votó, el 62% también calificó la calidad del trabajo. Y yo creo que este es un proceso que necesita prudencia, dedicación y cuidado. Y por eso puede ser que tome tiempo, pero está fuera de toda discusión que hay que tener una nueva constitución y que esa nueva constitución tiene que ser legitimada con la opinión ciudadana. Y en el debate... Sí, perdón. En el debate actual del acuerdo constituyente, donde se habla respecto del árbitro, que es quien dirime las eventuales transgresiones a las bases constitucionales de donde ya hay acuerdo, el órgano propiamente tal y cómo se elige ese órgano. En esos puntos, ¿cuál es su opinión, cuál es su postura? Yo creo que tiene que haber participación de las personas, que tiene que haber una comisión de especialistas, sin duda, es lo que también la mayoría sigue manifestando. Y creo que tiene que haber, por supuesto, el órgano de especialistas yo lo veo como un grupo neutro de personas que saben mucho de Constitución y que le van a dar la bajada a las propuestas que hagan las personas. Yo creo las personas elegidas democráticamente por voto directo. Sí, digamos. yo creo que aquí lo que tenemos que resguardar es la voluntad popular, la voluntad de las personas que dijeron este borrador no me gusta, hagámoslo de nuevo, hagámoslo bien. Pero ellos fueron unos actores fundamentales, la participación fue muy masiva y por eso ese grupo no puede quedar fuera, no podemos dejarlos como unos opinantes secundarios. O sea, tiene que haber un órgano electo, digamos. Yo por lo menos creo que tiene que haber un órgano ¿100% electo? Como si no puede ser... No, porque algunos dicen que que podría ser mixto, es decir, algunos elegidos y otros designados por el Congreso, por la vía de acuerdo respecto a los expertos. Yo creo que la situación actual lo que muestra es la voluntad de las personas de participar y que el proceso se haga bien. Nos gustaría mucho que eso sea una elección donde las personas puedan tomar sus decisiones y manifestarse. Lo que podría ocurrir es que haya listas cerradas, por ejemplo. Pero me parece que tiene que ser con una elección. Si nosotros queremos tener una constitución legitimada, que es lo que necesitamos para cerrar todo este proceso, tiene que tener una participación ciudadana activa. Ahora, va a tener que hablarlo esto con Chaguán, con Macaya, los senadores y presidentes de Renovación Nacional y de la UDI, y eventualmente también con el Partido Republicano. ¿O cree que con el Partido Republicano Evópolis no tiene nada que hacer, digamos? No hay ningún punto de unión. Lo que pasa es que el Partido Republicano ha declarado públicamente que ellos están por mantener la Constitución actual. Claro. Y nosotros discrepamos de eso desde hace mucho tiempo. De hecho, en la
campaña primaria donde participó Felipe Kast, una de las propuestas era la nueva Constitución. Evópolis fue el único partido de derecha que participó activamente en los cabildos autoconvocados en tiempos de la presidenta Bachelet. Así que creo que está fuera de discusión que nosotros optamos por una nueva Constitución. Y claro, hay que ver cuál es el mejor mecanismo. Mi impresión es que tenemos que mantener muy viva la voluntad ciudadana, la participación de las personas con este órgano de especialistas que le va a dar la bajada técnica y va a decir esto es correcto, esto no, y algún arbitraje que uno podría decir puede ser un grupo del Senado. Usted decía en algunas declaraciones anoche, aparecen en la prensa de hoy, que una de las metas, digamos, es preparar al partido para las municipales del 2024, ¿cierto? Cuando lleguemos a ese momento, otra vez va a venir el tema de cómo hacemos el acuerdo para concejales y otra vez va a venir algunos en la derecha que van a decir, oye, pero sin republicanos vamos a perder cantidad de concejales, en fin. Sí. Cuando llegue ese momento, ¿usted cree que Evópolis puede estar nuevamente en una coalición con el Partido Republicano? Para llegar a ese momento, lo que hemos planteado, y es parte muy importante de lo que fue mi campaña interna, tenemos que trabajar mucho en el territorio, en las bases, para poder cubrir muchas zonas y especialmente generar una gran red de concejales. Ese es un primer objetivo. Después, si hay pactos electorales, tal vez uno puede hacer un pacto electoral, pero tendría que haber unas condiciones muy particulares para eso. Mi preferencia es que nosotros tengamos candidatos muy sólidos que puedan ir a encuesta o a primaria y demostrar que ellos son los candidatos ganadores. Y eso requiere un trabajo de 2 años de preparación. Gloria, ya lo decíamos al principio, usted la conocimos todos como ministra de Transportes y Telecomunicaciones. ¿Aquí lo dije completo ahora? Y usted vivió el 18 de octubre en ese lugar, pues, en ese puesto. Acaban de cumplir 3 años. Mirado en retrospectiva, ¿qué haría distinto respecto a lo que pasó hace 3 años? Es difícil pensar en una cosa, porque esto es un proceso de una complejidad muy grande. Y yo creo que hay que mirarlo desde una perspectiva más amplia, porque el origen no está en el periodo que me tocó a mí, está mucho antes. Yo creo que había, no son los 30 pesos, por decirlo así. Creo que había un descontento arrastrado que no estaba resuelto. Por eso me parece que es un proceso de mucha complejidad y por eso es que a mí me parece tan importante cerrarlo con una constitución legitimada por las personas, porque con eso uno puede más o menos, con una perspectiva histórica mejor, identificar el origen y también ajustarlo con el cierre, que el cierre podría ser una nueva constitución y cambios en leyes que resuelvan los problemas que las personas están planteando con mucha urgencia. ¿Habría operado políticamente de modo de postergar para el verano el alza del pasaje, por ejemplo, en vez de que fuera en octubre? Es que yo creo que esas son simplificaciones que no reflejan, como digo, todo lo complejo que fue sin duda, el proceso. Sin duda. Asumiendo la complejidad del asunto. Si uno pudiera aislar el hecho puntual, claro, haría muchos cambios, pero es que no es tan simple. Es un proceso de mucho mayor envergadura y con la perspectiva del tiempo, yo creo que todavía estamos muy cerca para analizarlo. Son 3 años y todavía hay muchas emociones como a flor de piel que lo distorsionan. Y por eso me parece importante tener un poco más de espacio para analizar realmente qué es lo que pasó y por qué. Oiga, ya, ahora sí lo último. ¿Y con sus ex compañeros de gabinete, hablaron alguna vez de las frases desafortunadas? ¿Se acuerda? Hace 3 años, que las flores, que levántese más temprano. ¿Lo hablaron alguna vez? De si a lo mejor faltaba empatía, o si faltó tino, o si faltó algo. ¿Se hizo alguna autocrítica entre los miembros del gabinete? Desde luego, siempre. Sí, el equipo de gabinete era muy unido, además, y muy directo y sincero entre sí. Yo creo que eso también ayudaba a sacar adelante cosas. Había buenas coordinaciones y claro, hubo frases desafortunadas, pero uno siempre también mantiene el apoyo como cercano de afectos personales, digamos, con las personas. Gloria Huth, la nueva presidenta de Evópolis, felicitaciones de nuevo por su triunfo de ayer. Muchísimas gracias por la gentileza de estar hoy día con nosotros. Muchas gracias. La nueva presidenta de Evópolis esta mañana en Mesa Central.